a la diapositiva número 80, ¿ya? Vamos a comenzar con el tema más preguntado para tratar de entenderlo, porque, bueno, se ha puesto al último y no quisiera que cansados mentalmente ya lleguemos a este tema y no se entienda por completo. Así que prefiero comenzar por el tema que más se pregunta, ¿sí? Para que puedan entenderlo con mayor claridad ahora que recién estamos comenzando la clase. Bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya se han ubicado todos en la diapositiva número 80? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Bien, entonces chicos, para comenzar, para hacer un breve repaso, cuando vamos a las estadísticas mundiales, las estadísticas más fidedignas, y queremos saber cuál es el cáncer más frecuente actualmente en la mujer peruana, ¿cuál creen ustedes que es el cáncer ahorita más frecuente en la mujer peruana? El cáncer que está matando a más mujeres peruanas actualmente. Mm, Muy bien. ¿Qué nos dice Globocan? Globocan arroja estadísticamente las estadísticas mundiales de cáncer, ¿no? Y el Globocan del 2020 nos arroja que el cáncer más frecuente en el año 2020 en la mujer peruana ha sido el cáncer de mama. El primer lugar, ha habido como 7.000 casos nuevos de cáncer de mama en el 2020. Y en el segundo lugar lo ha desplazado a cáncer de cuello uterino, CACU, cáncer de cuello uterino. ¿Ok? Entonces vean que el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, ¿sí? Y nuestro cáncer de cuello uterino, que vamos a tocarlo ahorita, está en el segundo lugar. Obviamente no deja de ser importante porque es una neoplasia de países pobres, ¿no? Los países subdesarrollados con extrema pobreza sufren mucho de cáncer de cuello uterino, ¿no? Que es un cáncer que, como vamos a ver ahora, es un cáncer totalmente prevenible, curable en sus estadios tempranos, pero lamentablemente la mayoría de mujeres de estratos económicos pobres llegan con estadios muy avanzados con los cuales la mortalidad es bastante alta. Muy bien, entonces, tenemos que conocer del cáncer de cuello uterino las lesiones preinvasivas, ¿no? El NIC1, NIC2, NIC3, la asociación que tiene este cáncer con el virus papiloma humano, la patogénesis de la infección por PVH, la clasificación histológica del cáncer de cuello, los estadios FIGO 2018, que es el que está vigente actualmente, y el tratamiento según estadiaje de FIGO, ¿no? Que es la Federación Internacional de Ginecobstetricia del 2018. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de cáncer de cuello uterino, hablamos, siempre se nos viene a la mente el virus papiloma humano, el PVH. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene este virus de peculiar? Muy bien, que me produce cáncer de cuello uterino, pero también me produce otro tipo de cáncer, ¿sí? ¿Qué otro cáncer ustedes conocen que es producido por el virus papiloma humano, aparte del cáncer de cuello uterino? Muy bien. Cáncer anal, dicen ahí. Muy bien, está bien. ¿Qué más? Orofaringio, muy bien. ¿Qué más? Así es. ¿Qué más? Dos más, digamos dos más, para ver la importancia de este virus, ¿no? Así es, también cáncer de pene, pero a nivel ginecológico nos estamos olvidando del cáncer de vulva y del cáncer de vagina. Muy bien, pero la importancia de este virus radica en el cáncer de cuello uterino porque es responsable de cerca del 99% de los cánceres de cuello uterino es producido por el PVH.
Esta asociación tan alta en porcentaje no lo es con los demás tipos de neoplasias. Por ejemplo, el cáncer de vulva, solamente el 40% tiene relación con el PBH. Vagina, el 70%, al igual que el cáncer de anal, que es aproximadamente el 60%. O sea, como ven, la relación no es tan alta con estos tipos de cáncer como sí lo es el cáncer de cuello uterino. De ahí que radica la importancia de conocer el mecanismo, cómo este PBH infecta el cuello uterino de la mujer. Sabemos que PBH hay aproximadamente 150 serotipos de PBH, 150 tipos de PBH, pero los 150 tipos producirán el cáncer de cuello uterino, no. De estos 150, solamente 15 son de alto riesgo oncogénico. ¿Qué quiere decir de alto riesgo oncogénico? Que solamente de estos 150, solamente 15 pueden desencadenar la infección en un cáncer de cuello uterino. Pero más aún, de estos 15, hay dos que son los más malditos, que son los que van con mayor frecuencia al cáncer de cuello uterino. ¿Y cuáles son esos dos malditos? El 16 y el 18. Muy bien. Ahora, doctor, ¿y cuál es el más maldito de esos dos? ¿O los dos se dan igual? Muy bien. De los dos, el que está más asociado al cáncer de cuello, al cáncer de vulva, al cáncer de vagina, es el 16. Este es el más maldito de todos. Entre los dos justifican aproximadamente el 73% de todos los cánceres de cuello. Y el 16 solito justifica aproximadamente el 50% de los cánceres de cuello uterino. Muy bien. Ahora, doctor, ¿qué otra cosa tengo que saber de estos tipos? Hay muchas cosas que tienes que saber, pero por ahora solamente estos datos que te doy te van a servir mucho. Otro, el cáncer de cuello uterino tiene varios tipos histológicos, ¿sí? Tenemos el tipo escamoso, que se origina del exocervix, y el tipo adenocarcinoma, que se origina del endocervix, de las glándulas endocervicales. Adenocarcinoma. ¿Sí? Esto se origina del exo y este del endo. ¿No? Tiene componente glandular. El adeno, viene de origen en las glándulas. ¿Sí? Muy bien. El más frecuente de los dos, ¿cuál es? ¿El escamoso o es el adenocarcinoma? El escamoso, aproximadamente 70% de los cánceres de cuello son de tipo escamoso. Y el 16 justamente está más asociado al tipo escamoso, mientras que el tipo 18 está más asociado al adenocarcinoma. Eso puede ser una pregunta también. El tipo 18 está más asociado a el adenocarcinoma de cuello uterino. Y aparte hay otro serotipo de estos 15 que también se asocia al adeno, que es el 45. Bien, entonces el tipo 16 y el tipo 45 son los dos tipos de PBH que se asocian al adenocarcinoma, mientras que el 16 se asocia con mayor frecuencia al tipo escamoso. Muy bien. Ahora, doctor, ¿y cómo es que yo me contagio del PBH? ¿Cómo es el mecanismo de contagio? ¿Alguien sabe cómo es que la mujer llega a contagiarse del PBH? Muy bien, gracias. ¿Tiene que haber necesariamente coito? O sea, penetración. ¿Cómo es? A ver, dice a través de las relaciones sexuales por parte del varón. A ver, un segundito, disculpe.
Muy bien. A ver, dice a través de relaciones sexuales por parte del varón, es por parte de ambos en realidad, ¿sí? Y no necesariamente tiene que haber penetración. Como dice muy bien Juan Carlos Borjas, puede haber solamente contacto, roce de epitelios, ¿sí? Roce de epitelios. No necesariamente tiene que haber penetración, ¿no? Recuerden que el VIH es un virus epiteliotrópico, ¿no? Basta contacto de epitelios y se pasa el virus y puede haber el contagio. ¿Recuerdan los tipos condilomatosos? El condiloma acuminado, los condilomas por PVH. ¿Cuáles son los tipos que producen el condiloma? El 6 y el 11. Muy bien. Y justamente estos condilomas suelen aparecer en toda la parte, puede haber en la parte de la vulva, en la parte perineal, puede aparecer estos condilomas como consecuencia del contacto sexual. Muy bien, el preservativo solamente tiene una protección de aproximadamente el 50%, ¿sí? Por lo tanto, no te protege del todo de la transmisión del VIH. Muy bien, entonces, eh, muy bien. Cuando ya hablamos de las lesiones premalignas, hay una clasificación de Bethesda que agrupa estas neoplasias intracervicales, NIC1, o también llamada displasia leve, como lesión intraepitelial de bajo grado, que no implicaría mayor problema, que no implicaría mayor riesgo para ir a cáncer. En cambio, el NIC2 y el NIC3 serían las lesiones mayores o también llamadas lesiones intraepiteliales de alto grado, que sí son las que deberían llamarnos la atención y las que deberían recibir tratamiento. ¿Sí? El Papa Nicolau me va a informar como lesión intraepitelial de bajo grado o como lesión intraepitelial de alto grado, mientras que cuando ya tengo la biopsia, o sea, cuando ya saco un pedazo de tejido y lo mando a estudiar, ya el patólogo me puede informar si es un NIC1, NIC2 o NIC3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es importante que ustedes conozcan la triada en el tamizaje de cáncer de cuello uterino. Por ejemplo, miren, ¿a qué edad comienza el tamizaje? Las mujeres, ¿a partir de qué edad deberían comenzar el tamizaje para cáncer de cuello uterino? ¿Qué dicen? A los 9, 14, 21. Muy bien. Según las últimas guías del MINSA, es a partir de los 25 años que la mujer debería comenzar su tamizaje con el Papá Nicolau. Bien, pero antes decía las guías que una vez que la mujer inicia la actividad sexual, 3 años posterior a ello, debería iniciar el tamizaje con Papá Nicolau. Ahora ya no es tan cierto. Ahora es a partir de los 25 años. Otras guías, como las guías americanas, te indican que es a partir de los 21 años que deberías iniciar el tamizaje con Papá Nicolau. Pero las guías del MINSA dicen a partir de los 25 años. Papá Nicolau. Muy bien. El Papá Nicolau tiene una sensibilidad para detectar lesiones premalignas del 50%. Quiere decir que de 10 pacientes con lesión premaligna, solamente 5 van a ser detectadas mediante este estudio citológico Papá Nicolau, y va a haber va a haber 5 pacientes de estos 10 que no van a ser detectados teniendo la lesión premaligna. Entonces, ¿y a partir de qué edad yo puedo comenzar con el test de PBH? Este test de PBH, o también llamado test de COAS, ya se introdujo como un método de tamizaje que tiene mayor sensibilidad para detectar cáncer de cuello uterino, más del 95%, y que actualmente ya se está utilizando en nuestro país. ¿A partir de qué edad? 25 años. Muy bien, en realidad hay
dos escuelas, ¿no? Una de ellas, la americana, en el cual te indican que el test de PVH debería iniciar a partir de los 30 años. Sin embargo, hay otras escuelas, también algunas también americanas o europeas, que te indican que podrías comenzar el tamizaje a partir de los 25 años. ¿Sí? Ahora, si te preguntan en el examen, vas a responder 30 años. ¿Sí? Por aquí en el Perú es a partir de los 30 años. Muy bien. ¿Y hasta qué edad es el fin del tamizaje? A los 65 años, siempre y cuando no hayas tenido antecedente de una lesión premaligna. Como ven acá, esta imagen es de un cuello uterino, ¿sí? Aquí hay una parte, un cuadrante normal, como se ve normalmente el cuello, liso, rosado, ¿no? La parte endocervical, que es la parte que está más cerca del canal, se va a ver más rojizo. Mientras que las lesiones premalignas se ven de esta manera, ¿no? Cuando uno hace la colposcopía y le agregas al cuello uterino el ácido acético, ¿no? Al 5%, comienza a pintarse de blanco las lesiones premalignas, ¿no? Las lesiones premalignas comienzan a pintarse de blanco. Aparte, comienzan a aparecer unas estructuras en forma de mosaico, con punteado dentro, como ven acá, tiene estas estructuras como losetas, que cuando va a pasar de una lesión de bajo grado a una lesión mayor o de alto grado, estos mosaicos tienden a pronunciarse mucho más, con un punteado dentro. Punteado. Entonces, como ven, hallazgos colposcópicos anormales que me hacen pensar en una lesión precancerosa, el epitelio acetoblanco positivo, lesión mosaico y punteado. Son hallazgos colposcópicos anormales que me tienen que hacer pensar en una lesión premaligna. Y cuando ya se instaura el cáncer como tal, la lesión se hace exofítica y muy sangrante. Lesión exofítica. ¿Y qué característica tiene el cáncer de cuello? ¿Cuál es el signo clínico más frecuente con el cual la mujer llega a consulta? Por ejemplo, el cáncer de mama, el signo más frecuente es la presencia de tumor en la mama, por ejemplo. ¿Y cuál sería en el cáncer de cuello uterino? ¿Cuál sería el síntoma más frecuente? Sangrado postcoital. Muy bien. El síntoma más frecuente que presentan estas pacientes es el sangrado, pero no cualquier tipo de sangrado, sino posterior a las relaciones sexuales, sangrado postcoito. Muy bien. Entonces, aquí vemos cómo el virus papiloma humano infecta el cervix normal. ¿Sí? ¿Cómo es que ingresa? Ven acá en esta imagen, chicos, la infección por PVH, estos puntitos son el virus. ¿Cómo ingresa a las capas del epitelio cervical? ¿Cuántas capas tiene el epitelio cervical? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas capas tiene? El epitelio cervical tiene 4 capas. Una capa profunda, que es la capa basal. Una segunda capa, que es la capa parabasal. Una tercera capa, que es la capa intermedia. Y la última capa, que es la capa superficial, en el cual las células tienen una forma más fusiforme, ¿no? Como ven acá, fusiforme, mientras que más redondeado en la parte más inferior. Entonces, ¿cuál de estas 4 capas va a infectar el PVH? Como ven en este gráfico, la capa a la cual va a comenzar la infección por el PVH es la capa basal. Aquí es donde comienza la infección por el virus papiloma humano.
Y a partir de acá comienza la mitosis aberrante o la mitosis descontrolada hacia la superficie. Entonces, ¿cómo es que este PBH logra traspasar todas estas capas y llega a la capa basal? ¿No? Puede ser, por ejemplo, mediante el coito. Mediante el coito, microtraumatismos a este nivel favorecen esto, la penetración del virus a la capa basal. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo pasa aproximadamente de la infección por PBH, ¿no?, hasta que se produzca el cáncer de cuello uterino? Aproximadamente, ¿cuánto tiempo? 10 años, ¿no? Es un valor rígido, no es tan cierto en la realidad, pero fines académicos consideran, perdón, 10 años, ¿no? Consideran 10 años, de 7 a 10 años en realidad. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pero dígame, doctor, ¿todas las infecciones por PBH terminan en un cáncer de cuello uterino? Pues la respuesta es no. La mayoría de las infecciones por PBH son transitorias. ¿Quiere decir eso? Que la mujer se puede infectar de VIH mediante el acto sexual, pero aproximadamente el 90%, en realidad, el 90% a los 2 años se curan de la infección. Quiere decir que a los 2 años se le vuelve a hacer un test de VIH y la paciente va a dar negativo. Por lo tanto, solamente un pequeño porcentaje de las infecciones de VIH son persistentes y pueden desencadenar en un cáncer de cuello uterino. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para que la infección por VIH no sea, perdón, para que la infección por VIH vaya desde un cervix normal a un cáncer de cuello uterino? ¿Cuáles son los dos factores más importantes? ¿Pasó? ¿Qué pasó acá? Sí, un ratito, no sé qué he hecho acá. Vamos a nuevamente compartir ya. Ahora sí. Bien. Entonces, ¿cuáles, chicos, los dos factores de riesgo? Uno de ellos le voy a soplar. Es que la infección sea por un virus papiloma humano de alto riesgo oncogénico, por ejemplo, 16 y 18. ¿Sí? Ese es el factor de riesgo más importante, que la infección sea por un virus, por un serotipo de alto riesgo oncogénico. ¿Y cuál sería el segundo factor de riesgo más importante, doctores? El segundo factor de riesgo más importante sería que esta infección sea persistente. Infección persistente. ¿Y qué quiere decir infección persistente? Quiere decir que pasados los 2 años, la infección todavía persista. Entonces, cuando se unen estos dos factores de riesgo, hay una alta probabilidad que esta infección pase de un cervix normal a un cervix precanceroso hasta un cáncer de cuello uterino. Bien.